Imagina por un momento estar en los zapatos de Pedro. Acabas de negar 3 veces a tu mejor amigo, a tu maestro, a quien prometiste seguir hasta la muerte. El peso de la culpa es insoportable, pero entonces un giro inesperado extraordinario. Ese mismo Jesús te busca después de su resurrección, no para reprocharte, no para castigarte, sino para restaurarte con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Me amas? ¿Me amas? Todo depende de nuestra respuesta a esa pregunta. Esta historia, familia, no es solo sobre Pedro, es sobre cada uno de nosotros. Es la historia del amor más puro y más radical que existe, el amor de pura gracia de Dios. Dios ama a todas las personas más de lo que podemos imaginar. Su amor es totalmente abnegado, es generoso y misericordioso, ya que decide revelarlo incluso a quienes son infieles a Él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, «Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos». Así es el título de este nuevo estudio, Pura Gracia. Y familia, este trimestre aprenderemos sobre el amor de Dios y su justicia, profundizando en lo infinitamente bueno y misericordioso que es nuestro Dios. Así que oficialmente os digo, feliz año 2025 y bienvenidos a un nuevo ciclo de estudios profundos de la palabra de Dios. Bienvenidos, familia. Estoy muy contento de poder acompañaros y poder estar juntos estudiando más y más profundamente la palabra de vida, la palabra de Dios. Quiero que este 2025 me puedas acompañar este trimestre con tu libreta, como siempre, con un bolígrafo y sobre todo que me acompañes cada uno de los días de tu vida con la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría y la fuente del alimento espiritual. Además, quiero animarte a que si eres nuevo en esta familia, puedas unirte a nuestro canal de YouTube. Puedas dejar ahí en los comentarios un feliz año nuevo. Estaré contento de poder leerte y también estoy seguro que los demás miembros de la familia estarán ilusionados de leerte en los comentarios. Y además, quiero animarte a que si todavía no te has registrado en la comunidad de WhatsApp de esta familia, de este ministerio, lo puedas hacer ya mismo. Ahí somos un grupo de familia, de amigos, de hermanos con ganas de aprender, de crecer. Y hay diferentes temas, teología, sobre la oración, reflexiones, biblioteca de recursos. Tendremos también eventos especiales de dinámicas, de desafíos, para que nosotros juntos podamos afirmarnos y podamos fortalecernos. Así que aquí te dejo en la descripción y en los comentarios, y aquí lo tienes también, el link o el enlace para que puedas ser parte de esta comunidad que es totalmente gratuita, no vendemos nada, esto es para el reino de Dios y me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros. Vamos juntos a empezar, pero antes acompáñame a orar. Amado Padre, estamos empezando un nuevo año. El año 2025 parecía lejos, pero ya está aquí. Señor, queremos invitarte a nuestras vidas, a nuestras familias y sobre todo, Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda llenarnos por completo. Queremos estar más sensibles a escuchar tu voz y queremos que tu amor, ese amor que es puro, pueda llenar nuestras vidas y podamos, Señor, también compartirlo con otras personas. Dirígenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos directamente a nuestro primer bloque. Más allá de las expectativas razonables. Piensa en esta escena. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud, están danzando alrededor de un becerro de oro. Las tablas de la ley hechas añicos, rotas en el suelo. Todo parecía perdido. Cualquier ser humano habría dicho, se acabó. Rompieron el pacto.
no merecen nada más. Pero Dios hace lo impensable. Dios no solo nos pregunta, ¿me amas?, sino también ama a cada persona y lo hace de pura gracia. De hecho, nos ama a ti y a mí y a todas las personas, más de lo que podemos imaginar. Conocemos este amor por la forma en que ha actuado Dios a lo largo de la historia de su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Y aunque todo parecía perdido, poco después de que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Israel se rebeló contra él y adoró a un becerro de oro. Cuando Moisés bajó del monte, vio lo que habían hecho y arrojó las tablas que contenían los 10 mandamientos con ira, con furor, y éstas se rompieron. Aunque el pueblo había perdido todo el derecho a los privilegios y las bendiciones del pacto que Dios había establecido, que Dios había concedido de pura gracia para el pueblo, el Señor decidió aún así continuar con la relación de pacto con ellos, a pesar de que eran indignos de las bendiciones de aquel acuerdo. Acompáñame en el libro de Éxodo. Vamos a estar en Éxodo, el capítulo 33, Éxodo capítulo 33, y vamos a ver el versículo 19. Y dice la palabra de Dios, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta frase, esta idea es revolucionaria y sobre todo nos habla del carácter de Dios. Dice que tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Muchos han malinterpretado estas palabras como si Dios fuera caprichoso en su misericordia. Nada más lejos de la realidad, familia. Esta declaración de Éxodo capítulo 33 es una afirmación de la libertad soberana que Dios da y muestra por medio de su gracia, incluso a quienes no la merecen. El amor de Dios no está atado por las cadenas de la causa y efecto. No es una ecuación matemática donde nuestras acciones o actos determinan su respuesta. Es como, Francisco, te portaste bien, entonces te bendigo. Francisco, eres bueno, entonces mañana sale el sol para ti. No. Es un amor que trasciende toda lógica humana, todo cálculo de mérito o de desmérito. Es un amor que elige amar. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, vemos este patrón una y otra vez. No es que Dios ignore la infidelidad o el pecado del pueblo. Es que su amor es más grande que nuestros fracasos. Es un amor, familia, que restaura, que sana. Es un amor que transforma. Y quiero pensar en esto, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Significa que no importa cuán lejos hayamos caído, cuántas veces hayamos fallado, el amor de Dios sigue siendo una realidad más firme que nuestros tropiezos. No porque lo merezcamos, sino porque así es Él. Y gloria a Dios, porque así es Él. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que esta verdad te impactara realmente? Que Dios te ama, no por lo que haces, sino por quien Él es. ¡Wow! Pasamos al siguiente bloque. Amor no correspondido. La historia de Oseas es quizás una de las más dramáticas ilustraciones del amor de Dios en toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Imagina recibir este mandato divino: ve, cásate con una mujer fornicaria. Y vosotros estaréis pensando, ¿pero esto realmente lo dice la palabra de Dios? Sí. En el libro de Oseas, el capítulo 1, versículo 2, lo dice claramente: ve, cásate con una mujer fornicaria. Esto no es una sugerencia, es un mandato. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace este mandato al profeta Oseas? Porque Dios quería que su pueblo entendiera
de la manera más visceral posible cómo se siente su amor por nosotros. Dios quería mostrarnos el amor, su fidelidad y cómo nosotros le fallamos. Y el profeta Oseas dice la palabra que obedece, y lo que sigue es una historia de amor y dolor, de fidelidad e infidelidad, que refleja como un espejo la relación entre Dios y su pueblo. Pero lo verdaderamente asombroso no es la infidelidad humana, esto es tristemente predecible. Lo asombroso es la respuesta de Dios. Esta es una historia del amor de Dios por quienes no lo merecen, por quienes no son dignos de este amor, a aquellos que no le corresponden el amor de Dios. El pueblo, dice la palabra, que se rebeló contra Dios una y otra vez, a pesar de la fidelidad y el amor que Él manifestó hacia ellos. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo 4, es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Es el texto de la semana. La palabra hebrea es nedebah, traducida como pura gracia. Esto es súper curioso. A mí me llama tanto la atención. Si estás con tu libreta, toma apuntes, por favor. Esto tenemos que recordarlo. Me llama tanto la atención es el término que Dios utiliza, pura gracia. Y esta palabra es la misma que se usa para las ofrendas voluntarias en el santuario, en el tabernáculo de Dios, en el pueblo, ahí en el desierto. Es un amor que no está obligado, que no está forzado, que es un amor que fluye libremente del corazón de Dios. Esto no es un amor resignado que dice, bueno, supongo que tengo que seguir amándolos, aunque ellos no me amen. Es un amor activo, es un amor sanador, es un amor transformador, que a pesar de nuestro rechazo, no está resignándose, ay, es que me toca amarlos, sino que toma la iniciativa y nos busca. Es un amor que dice, yo sanaré su rebelión. Dios no solo perdona, el texto de la Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios sana, no solo tolera, transforma. La comparación con la experiencia biográfica del profeta Oseas sugiere que el amor de Dios es totalmente generoso. Este es un amor que no se gana. ¿Qué podríamos nosotros, o más bien, qué podría presentar u ofrecer el pueblo de Israel al Señor como un pago aceptable por este amor? Nada. No hay nada que pueda pagar el amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios no es el resultado de alguna acción realizada por Israel, sino es una expresión divina totalmente voluntaria. De hecho, el lenguaje de la curación divina en Oseas capítulo 14, el versículo 4 que hemos leído, parece subrayar la naturaleza voluntaria del amor de Dios, ya que Israel es incapaz de llegar a ser fiel por sus propias fuerzas. Y aquí hago un énfasis, nosotros igual, por nosotros mismos, por nuestras propias iniciativas, por nuestra propia fuerza, no podemos. El libro de Filipenses dice que si amamos a Dios, si hacemos algo, si servimos, todo lo que hacemos lo hacemos porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, tanto por el querer como el hacer, por su buena voluntad de Dios. Así que, en consecuencia, el carácter voluntario de dicho amor de Dios implica que sus destinatarios, en este caso el pueblo de Israel, son indignos de él, y nosotros también. El pueblo no merecía el amor de Dios, lo había rechazado y había perdido todo derecho a ese amor. Sin embargo, Dios continúa otorgándole su amor sin ningún tipo de coacción moral o de otro tipo. ¡Wow! Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Rindámonos a ese gran amor de Dios. Si Dios puede amar así a quienes le han sido repetidamente infieles, ¿qué nos dice esto sobre cómo deberíamos amar a quienes nos han herido o fallado? Pasamos al siguiente bloque.
Amor gratuito. Hay una idea profundamente equivocada que necesitamos desarraigar, sacar, que Dios necesitaba crear a los seres humanos para tener a alguien a quien amar, como si el amor divino fuera una necesidad que necesitaba ser satisfecha. La verdad es mucho más asombrosa, por eso quédate atento a este bloque. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo, antes de que existiera cualquier criatura, ya existía el amor perfecto en la deidad. Como Jesús revela en el libro de Juan, capítulo 17, libro de Juan 17, el versículo 24, dice que el Padre ya nos amaba y dice literalmente el texto: antes de la fundación del mundo ya me amaba el Padre. El amor no es una necesidad para Dios. El amor es la esencia de Dios. Y esto quiero que nunca lo olvides. Esta idea hace que la creación sea aún más asombrosa. Dios no nos creó porque estuviera solo o necesitado de amor. Nos creó por pura generosidad, por pura gracia, por el desbordamiento de un amor que ya era perfecto y que ya era completo en sí mismo. Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente al pueblo de Israel, a pesar de las repetidas rebeliones y rechazo, sino también que sigue amándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, aunque somos pecadores y aún así también, como Israel, le rechazamos. No merecemos el amor de Dios, familia, y nunca podríamos ganárnoslo. Dios no nos necesita. El Dios de la Biblia no necesita nada, según el libro de Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 25. El amor de Dios por ti, por mí y por todas las personas es enteramente fruto de su propia voluntad, de su gracia. Tras la caída en el jardín del Edén, y Adán y Eva no tenían derecho a seguir viviendo y no tenían derecho a seguir disfrutando del amor de Dios. Pero nuestro Dios, que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, sostuvo la vida de Adán y la vida de Eva e hizo un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo en virtud de su gran amor, de su gran misericordia y de su gran gracia. Y esa reconciliación también nos incluye. Gloria a Dios. Y cuando pecamos, cuando nosotros rompimos esa relación con Dios, cuando merecíamos la muerte, ese mismo amor gratuito encontró un camino para llegar hasta nosotros. Ese camino es la cruz. Y la cruz no fue un plan B. Fue la expresión máxima de un amor que siempre tuvo la intención de darse completamente por nosotros. Como Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. No fue forzado, no fue por obligación, fue un acto de amor puro y voluntario. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la vida? Saber que existimos no por necesidad divina o un capricho de Dios, sino por puro amor de gracia, gratuito. ¡Wow! Vamos al siguiente bloque. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Prepárate, porque este bloque es duro. En uno de los momentos más conmovedores del Evangelio, de los Evangelios, Jesús mira a Jerusalén y lamenta. Ubícate en el libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, y Jesús lamenta mirando hacia Jerusalén. Estas palabras son súper duras, como ya te dije. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas? Y dice, y no quisiste. ¡Wow! Esta escena nos revela algo crucial sobre el amor divino.
El amor divino respeta nuestra libertad. El mismo verbo griego teleo, que significa querer en el texto bíblico, se usa tanto para el deseo de Cristo de salvar como para la negativa del pueblo de rechazar. El amor divino, familia, invita pero no impone, atrae pero no fuerza. Desgraciadamente, con ese amoroso deseo que Dios vino a nosotros, ese amoroso deseo no fue correspondido. Y esta promesa que Dios le había dicho de juntar a los polluelos, a los pollos, debajo de sus alas, como la gallina los junta a sus hijos, no pudo cumplirse. Dios no pudo cumplirlo, no porque Él no quisiera, sino porque el pueblo no estuvo dispuesto, no aceptó el llamado de Dios. Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino también las invita a amarlo en respuesta a su amor, un amor correspondido. El hecho de que Dios nos conceda la capacidad de elegir libremente si aceptar o rechazar su amor resulta evidente. Y en la parábola del Evangelio, sobre todo una, y es la parábola acerca del banquete de bodas, es una parábola reveladora. La parábola está en el libro de Mateo, el capítulo 22. Ubícate en el libro de Mateo, capítulo 22, y es que ilustra esta verdad de manera poderosa, de que Dios nos invita, pero tenemos nosotros que aceptar. Esta parábola es una fiesta de bodas. El rey, Dios, prepara un banquete y empieza a invitar al pueblo, a las personas, envía invitaciones. Algunos rechazan la invitación, otros la ignoran. Algunos incluso responden con violencia, golpean y matan a las personas a los que están invitando. Finalmente, la invitación se extiende a todos. Pero incluso entonces hay quienes entran, dice el texto, que entran sin la vestimenta apropiada, sin haber aceptado la provisión, lo que Dios había preparado, lo que el rey había provisto. Más tarde, como ya he mencionado, dice el texto, que después de tratar con quienes habían asesinado a algunos de sus mensajeros, el rey dijo a sus siervos: a la verdad, el banquete está preparado. Cuidado, porque esto que dice el texto es súper revelador, poderoso, y tiene que ver contigo y conmigo. Dice el versículo 8, entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¡Wow! Después de este episodio en el que un hombre sin traje de bodas es expulsado, es sacado de la boda, lo que significa la necesidad de recibir un traje de bodas del rey para asistir al banquete nupcial, Jesús cierra la parábola con una enigmática pero muy significativa frase. Y esta frase es hasta el día de hoy una de las frases que más conocemos y repetimos, pero quizás no comprendemos en profundidad. La frase es: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. No habla de una predestinación arbitraria, sino de la respuesta humana al llamado divino. De hecho, el verbo elegidos, eclectos, son simplemente aquellos que han aceptado la invitación y han vestido apropiadamente para la boda. Quiere decir que los elegidos han aceptado ir a las bodas, pero además están vestida de forma apropiada. Aquel que había entrado a la boda sin el vestido, que había aceptado la invitación, pero no se había colocado el vestido, no era un elegido, dice el texto de la Biblia. Así que lo que determina quién es finalmente elegido es si ha aceptado la invitación y además si ha aceptado el traje de justicia del amor de Dios. El lenguaje empleado para referirse a la selección de los elegidos no comunica la idea de una elección divina determinista o predestinatoria o que no pueda cambiar, sino que está relacionado
con la aceptación o el rechazo de la invitación divina por parte de las personas. ¿Qué quiero decir? Dios llama y esa determinación o esa aceptación es nuestra. No hay una predestinación como tal. Es si aceptamos o no aceptamos. En otras palabras, muchos son los invitados, pero algunos se niegan a venir. Y otros que vienen se niegan a someterse a las normas del reino de Dios y por lo tanto, como no llevan la vestimenta adecuada, son rechazados. Esto significa que los elegidos son quienes permanecen a ese llamado de Dios, quienes permanecen, como estudiamos en el trimestre anterior, la lección anterior, aquellos que permanecen son los elegidos. Son quienes aceptan la invitación, pero aquellos que aman a Dios, Él los llama elegidos. Y además, Él ha preparado cosas inimaginablemente maravillosas, cosas increíbles. Una vez más, todo se reduce a la cuestión del amor y de la libertad que nos da. Y esa libertad que procede de ese amor. ¿Qué aspectos de tu vida demuestran que has aceptado genuinamente la invitación al banquete del Rey? Llegamos al último bloque, crucificado por nosotros. La cruz representa el punto culminante donde el amor divino y la libertad humana se encuentran. Cristo, sabiendo que muchos rechazarían su sacrificio, aún así eligió dar su vida por cada uno de nosotros. Como Él mismo declaró en Juan capítulo 10, es el versículo 18, dice: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo». Este no fue un plan de última hora. La Biblia nos recuerda que el plan de redención fue establecido antes de la fundación del mundo. Así también lo dice el libro deseado de todas las gentes. Dios no ordenó el pecado. Dios no planificó el pecado. Dios no protagonizó el pecado. Pero escucha bien, previó su posibilidad. Y además, como omnisapiente, como el Dios eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, Dios preparó una respuesta que demostraría la profundidad de su gran amor. Su amor está por encima del rechazo. ¿Cuántas veces, dice la palabra, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Cristo quería reunirlos, pero ellos no quisieron. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. ¡Wow! Increíble amor de Dios. Aunque el pecado humano merece la muerte, Dios mismo en Cristo Jesús pagó el precio y ha encontrado la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Dice la palabra que en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el capítulo 3, versículo 23 también dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en Cristo Jesús encontramos el pago a ese precio y encontramos la manera de reparar en Él, solamente en Él, la relación rota entre Cristo y la tierra, entre Cristo y la creación. La cruz nos muestra que el amor de Dios no es simplemente un sentimiento, una disposición favorable, es acción, es sacrificio, es entrega total. Es un amor que está dispuesto a pagar el precio más alto, no porque tenga que hacerlo, sino porque elige hacerlo, porque nos ama, porque te ama inmensamente. Si Cristo dio su vida voluntariamente por ti, ¿cómo debería esto influir en la forma en la que vives tu vida diaria? Familia, llegamos al final, a la conclusión, y permíteme que reflexionemos. El amor de pura gracia de Dios desafía todas nuestras categorías humanas. Es un amor que elige amar cuando todo sugiere lo contrario, cuando le rechazamos. Es un amor que sana cuando merecemos castigo. Es un amor que respeta nuestra libertad, incluso cuando la usamos para rechazarlo. Es un amor que se entrega totalmente en la cruz, no por obligación,
sino por elección. ¡Wow! ¡Cuán grande es el amor de Dios! Ese es el amor que Dios tiene por ti y por mí, por nosotros. Dios lo ha dado todo por nosotros. Se entregó por completo por nosotros. Y ahora la pregunta que Jesús le hizo a Pedro sigue siendo para nosotros y sigue resonando hoy para ti y para mí. ¿Me amas? Pon tu nombre. ¿Me amas? Y en nuestra respuesta a esa pregunta se encuentra el secreto de una vida transformada por la gracia de Dios. Recuerda siempre, en nuestra respuesta a esa pregunta está el secreto. Si llegaste hasta este punto, escribe en los comentarios: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Que esta sea una declaración pública de que amamos a Dios y de que hoy hemos completado juntos este maravilloso estudio. Nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana. Antes, recuerda suscribirte, recuerda entrar a nuestra comunidad de WhatsApp gratuita y recuerda también compartir este mensaje con aquel o aquella que lo necesita. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. De nuevo, feliz año nuevo y que Dios te bendiga. Chao, chao.